Una vez más a este espacio donde nos encanta desentrañar los misterios y las historias más jugosas del mundo del entretenimiento. Estoy tan emocionada de tenerlos aquí. Si eres nuevo o si ya formas parte de nuestra increíble comunidad, te doy la bienvenida de corazón. Y si todavía no te has suscrito, este es el momento perfecto. Dale a ese botón de suscribirse y a la campanita para que no te pierdas ni uno solo de nuestros vídeos, porque te prometo que lo que tenemos para hoy te va a volar la cabeza. Prepárense para una inmersión profunda en una de las noticias más comentadas de las últimas semanas. Hoy vamos a hablar de un tema que ha tenido a todos al borde del asiento, un torbellino de especulaciones y comentarios que por fin ha encontrado un punto de luz. Si lo han adivinado, estamos hablando de la talentosa y carismática Demet Özdemir, nuestra querida Demet, quien recientemente ha roto el silencio que rodeaba una serie de declaraciones que, para ser honestos, generaron una ola de controversia que pocos vieron venir. ¿Qué fue lo que se dijo? ¿Cómo impactó esto en su imagen y en la percepción de sus fans? Y lo más importante, ¿qué fue exactamente lo que Demet dijo para poner fin a todo este revuelo? Prepárense porque vamos a desmenuzar cada detalle, cada matiz de esta historia que, como siempre, nos demuestra que en el mundo de las celebridades, la verdad muchas veces es más compleja de lo que parece a simple vista. Vamos a descorrer el telón y a entender las verdaderas intenciones detrás de unas palabras que fueron, por un tiempo, el epicentro de un huracán mediático. Para ponernos en contexto, Demet Özdemir no es solo una actriz, es un fenómeno global. Desde su irrupción con su papel en Erkenci ha conquistado corazones con su talento innato, su espontaneidad contagiosa y esa chispa única que la caracteriza. Su viaje de bailarina a actriz principal es una historia de perseverancia y dedicación que inspira a millones. Hemos sido testigos de su ascenso, de cómo cada proyecto que toca parece convertirse en oro, y de cómo su vida personal, aunque ella siempre ha intentado mantenerla en privado, ha sido objeto de fascinación para millones. Su sonrisa contagiosa, su mirada expresiva y una vulnerabilidad que la hace increíblemente humana, la han catapultado al estrellato, trascendiendo fronteras y convirtiéndola en un ícono de la televisión turca admirado en Europa, América Latina y más allá. Su legión de seguidores no solo la admira por sus dotes actorales, sino también por la autenticidad que proyecta en cada aparición pública y en cada interacción en redes sociales. Sin embargo, en las últimas semanas, una serie de comentarios atribuidos a ella, o quizás malinterpretados, comenzaron a circular como la pólvora. La chispa que encendió esta hoguera provino de unas supuestas declaraciones que daban a entender un cierto descontento de Demet con la industria del entretenimiento en la que trabaja, o incluso una posible reconsideración de su futuro en ella. Y cuando decimos polémica, no estamos exagerando, no era un simple murmullo, era un estruendo que resonaba en cada rincón digital y en las principales cabeceras de prensa del corazón. Esto, por supuesto, encendió todas las alarmas entre sus seguidores y, claro, en los medios de comunicación, que no tardaron en recoger el guante. La conversación se centró en unas supuestas declaraciones que daban a entender un cierto descontento de Demet con la industria del entretenimiento en la que trabaja, o incluso una posible reconsideración de su futuro en ella. Se hablaba de que Demet, supuestamente, había expresado fatiga ante la exigencia de los sets de grabación, con frases como agotamiento por las largas jornadas de rodaje, necesidad de un descanso prolongado, o incluso la búsqueda de un retiro temporal de la escena pública. Se llegó a manifestar que sentía que su creatividad estaba siendo encasillada en roles específicos, o que la presión constante de la fama y la exposición mediática estaba cobrando un precio muy alto en su bienestar personal y mental. Pero el golpe más duro para la imagen de Demet fue la insinuación de que sus palabras podrían interpretarse como una crítica directa a la calidad de los proyectos o incluso a la ética de trabajo de la industria turca. Imaginen la conmoción. Los fans, que la adoran precisamente por su entrega y su pasión en cada papel, se sentían confusos, perplejos, e incluso un poco traicionados por esta aparente nueva postura de su ídolo. La legión de fans se dividió entre la incredulidad y la decepción. Algunos la defendían a capa y espada, argumentando que sus palabras habían sido distorsionadas, mientras otros expresaban su tristeza ante la posibilidad de verla alejarse de las pantallas. Las redes sociales ardieron con defensores y detractores debatiendo apasionadamente sobre el significado de estas supuestas palabras, generando un tráfico de millones de interacciones y comentarios. Los titulares en Sazi. Analistas no tardaron en aparecer, magnificando cada fragmento y construyendo una narrativa de crisis. Durante un tiempo Demet mantuvo un silencio absoluto,
lo que, como suele ocurrir en estos casos con figuras públicas de su calibre, solo alimentó más la hoguera de la especulación. Este silencio no fue un vacío, sino un lienzo en blanco sobre el que cada quien proyectaba sus miedos y esperanzas. Cada publicación en sus redes sociales era analizada con lupa, buscando alguna pista, alguna señal que confirmara o desmintiera los rumores. Si compartía una foto sonriendo, algunos decían que era para ocultar su desdicha; si mostraba un momento de tranquilidad, se interpretaba como un anhelo de escapar. Pero nada. Demet seguía compartiendo momentos de su vida cotidiana, de sus proyectos profesionales, pero ni una sola palabra sobre la controversia. Y este silencio, aunque comprensible para algunos que entienden la necesidad de tomar distancia antes de hablar, fue interpretado por otros como una confirmación implícita de que donde hay humo, hay fuego. La presión mediática era inmensa. Los paparazzi la acechaban con avidez a cada paso, los reporteros la seguían en cada evento, esperando esa declaración tan ansiada, esa chispa que pudiera aclarar o, por el contrario, avivar aún más las llamas de la polémica. El aire estaba cargado de expectación, y la paciencia de muchos comenzaba a agotarse, exigiendo una respuesta directa de la actriz. Hasta que, finalmente, el momento llegó. Y no fue en una alfombra roja, ni en una entrevista exclusiva cuidadosamente orquestada, sino en un encuentro más espontáneo con la prensa, en medio del torbellino habitual de los flashes y los micrófonos, donde Demet decidió que ya era suficiente. Con una calma que desarmó a muchos y una sonrisa serena que irradiaba autenticidad, acompañada de una determinación palpable en sus ojos, Demet Özdemir rompió el silencio. Y sus palabras fueron, como era de esperarse, poderosas, llenas de significado y, sobre todo, cargadas de la verdad que sus fans tanto anhelaban escuchar. Ella comenzó agradeciendo el interés y el cariño de sus fans, algo que siempre ha caracterizado su relación con el público y que ella valora profundamente. Dijo con una voz clara y firme, que era consciente de la tormenta que se había formado en torno a unas declaraciones suyas. Pero, y aquí viene lo importante, aclaró que sus palabras habían sido, en muchos casos, sacadas de contexto o malinterpretadas. Sé que se han dicho muchas cosas, y entiendo la preocupación de la gente que me sigue y me apoya, comenzó Demet. Pero quiero ser muy clara, mi pasión por la actuación, mi amor por mi profesión y por la conexión que establezco con mis personajes y con el público, está más viva que nunca. Jamás he pensado en abandonar este camino que tanto amo. Sus palabras iniciales ya desmentían de plano los rumores más alarmantes. Luego Demet profundizó en el origen de la polémica. Explicó que en una entrevista previa, había reflexionado sobre la intensidad del trabajo en la industria y sobre la importancia de encontrar un equilibrio entre la vida profesional y personal, una conversación muy humana y necesaria, a fin de cuentas. La clave, como suele suceder, residía en el contexto. Mis palabras sobre la intensidad del trabajo y la necesidad de cuidarse a uno mismo fueron sacadas de una conversación más amplia, explicó. Imaginen una conversación donde un artista reflexiona sobre la importancia del autocuidado en una profesión de alta demanda. Esa reflexión, vital y necesaria para cualquier ser humano, es fácilmente maleable para convertirse en una queja o un ultimátum si se extraen fragmentos específicos sin la totalidad del mensaje. Nunca quise transmitir un mensaje de cansancio o de descontento con la industria en sí, sino una reflexión personal sobre cómo manejar las altas exigencias de nuestra profesión sin perder la esencia de uno mismo. Es una constante búsqueda de equilibrio, y creo que todos en cualquier trabajo pueden entenderlo. Su alusión a la búsqueda de equilibrio no era una despedida, sino una declaración de intenciones, la de ser una artista plena, con una vida personal que nutra su creatividad y no que la consuma, un deseo universal que resuena con la experiencia de cualquiera que se enfrente a una carrera exigente. Fue muy enfática al desmentir cualquier crítica hacia la calidad de los proyectos o hacia sus compañeros de profesión. Respeto profundamente el trabajo de cada persona en esta industria, desde el equipo de producción hasta mis colegas actores. Siempre he aprendido de cada experiencia y estoy agradecida por cada oportunidad. Si algo dije que se interpretó como una crítica, créanme, fue un malentendido. Lo que busco como cualquier artista es seguir creciendo, explorando nuevos retos y ofreciendo al público historias que les hagan vibrar. Y eso es algo que no cambia y nunca ha cambiado en mí. La industria turca, famosa por sus ritmos intensos y su dedicación casi total en los sets, es un ecosistema colaborativo, y Demet quiso dejar claro que su respeto por ese trabajo en equipo es incondicional. Subrayó su deseo de evolucionar,
asumir roles que la desafíen, explorar géneros nuevos y, sobre todo, conectar con su audiencia de maneras cada vez más profundas. Además, Demet aprovechó la oportunidad para hablar sobre la presión de la vida pública y cómo las palabras de una celebridad pueden magnificarse y distorsionarse. Es una realidad que lo que uno dice puede ser interpretado de 1000 maneras diferentes, especialmente cuando hay cámaras y micrófonos de por medio. Mi intención siempre es ser transparente, pero a veces el mensaje no llega como uno quisiera. Por eso hoy, frente a ustedes, quiero que sepan la verdad de mi corazón. Estoy aquí para seguir actuando, para seguir aprendiendo y para seguir compartiendo mi arte con todos ustedes. Estoy emocionada por los nuevos proyectos que se avecinan y por las historias que aún tengo por contar. Habló sobre la fragilidad de la comunicación en el ojo público, un recordatorio vital de cómo la información puede ser moldeada y reinterpretada hasta perder su significado original. Sus palabras no solo calmaron las aguas, sino que también reafirmaron su imagen como una mujer fuerte, sincera y dedicada a su arte. Fue como si un velo se descorriera, revelando la verdad y disipando la densa niebla de la especulación. Sus fans respiraron aliviados, inundando las redes con mensajes de apoyo y celebración. Muchos medios de comunicación se apresuraron a corregir sus titulares iniciales, destacando la claridad y la madurez de su respuesta, y elogiando su valentía por enfrentar la situación de frente. Este episodio no solo resolvió una controversia, sino que también solidificó su reputación como una figura pública consciente y auténtica. Fue un recordatorio para todos nosotros de que antes de sacar conclusiones, es vital escuchar la voz de la persona directamente implicada, y que las redes sociales y los medios a veces pueden crear monstruos donde solo hay malentendidos. La manera en que Demet manejó esta situación es un claro ejemplo de cómo una figura pública puede enfrentar la adversidad y la controversia con gracia y autenticidad. No se escondió, no recurrió a excusas vagas, sino que se tomó el tiempo para explicar su perspectiva, para aclarar los puntos que generaron confusión y para reafirmar su compromiso inquebrantable con aquello que más ama. Y eso, mis queridos amigos, es algo digno de admirar y de aplaudir. Su mensaje fue un llamado a la comprensión, a la empatía y a la importancia de la comunicación directa, una lección valiosa en un mundo cada vez más propenso a los juicios rápidos y a la desinformación. En resumen, lo que Demet Özdemir dijo fue un rotundo no a los rumores de abandono, a las críticas implícitas y al descontento generalizado. Fue un sí a su pasión inquebrantable por la actuación, un sí a la búsqueda de equilibrio personal y profesional, un sí a su crecimiento como artista y sobre todo un sí a sus fans, a quienes siempre lleva en su corazón y con quienes ha forjado un vínculo inquebrantable. Ella demostró una vez más que es una artista con los pies en la tierra, que valora su trabajo, su salud mental y que está dispuesta a enfrentar cualquier malentendido para proteger la verdad de su camino y la integridad de su arte. Demet Özdemir no solo apagó un fuego, sino que también reafirmó su brillo, demostrando que su estrella seguirá resplandeciendo en el firmamento del entretenimiento. Así que ahí lo tienen, la verdad detrás de las polémicas declaraciones de Demet Özdemir. Espero que este análisis les haya parecido tan fascinante como a mí me ha resultado desentrañarlo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta situación. ¿Creen que los medios exageran a veces? ¿Cómo manejan ustedes los malentendidos en su propia vida? ¿Qué mensaje les dejó la forma en que Demet abordó esta controversia? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo, que los leeré con mucho cariño y con ganas de interactuar con ustedes. Y antes de irme no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó el contenido, compartirlo con sus amigos para que más personas se unan a nuestra conversación, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscribirse al canal y activar la campanita. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes y a seguir trayéndoles las historias que realmente importan en el mundo de las celebridades. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. Les mando un abrazo gigante y nos vemos muy pronto con otra historia apasionante. Hasta la próxima.